Bueno, pues estamos en la segunda parte de este video dedicado a las funciones trigonométricas. Y lo que vamos a hacer puntualmente en este video es describir a la gráfica de las funciones trigonométricas con toda la gama de parámetros que ésta puede exhibir en su regla de correspondencia o en su fórmula. Acá tenemos de alguna manera la forma general de las funciones trigonométricas, ¿no? Es decir, todos los parámetros que pueden aparecer. Tenemos la letra A, una letra F, la H y la K que ya conocíamos de ejercicios anteriores, ¿no? Y concretamente esos parámetros, bueno, corresponden a la amplitud, a la frecuencia, que es una forma de medir la repetitividad de una gráfica, el periodo, que ya dijimos que es el espacio que hay que recorrer en el eje de las X para volver a repetir una gráfica, y los desplazamientos horizontales y verticales que ya conocemos. Entonces, en los ejercicios que van a hacer ustedes en la Classroom, van a seguir un proceso similar al que les voy a ejemplificar aquí. Vamos a comenzar diferenciando a todos nuestros parámetros, ¿no? El primero de ellos es la amplitud, representado con la letra A, y la amplitud será el coeficiente que hay por fuera de la función trigonométrica, en este caso sería 2. ¿Qué significa que hay una amplitud 2? Bueno, que la gráfica está estirada, es como el factor de estiramiento que ya conocíamos, y que todas las alturas de la función seno natural están duplicadas, ¿no? Tanto las que van hacia arriba como las que van hacia abajo. ¿Quién es el desplazamiento vertical? Bueno, corresponde a la posición del parámetro K. Es el número que se suma o se resta por fuera de la fórmula. Fíjense que aquí no hay. Entonces, como no hay, le vamos a poner que es 0, ¿no? Y le ponemos la variable K. Entonces, el desplazamiento vertical no existe. ¿Qué sucede con el desplazamiento horizontal? En este caso sí existe, lo representamos con la letra H, y es la cantidad o el número que se le agrega a la variable independiente dentro del paréntesis, ya sea con suma o con resta. Entonces, en este caso, el valor de ese desplazamiento es pi tercios, ¿no? Recuerden que eso en ángulo es 180 entre 3, corresponde a 60 grados, ¿no? A un desplazamiento de 60 grados. Y recuerden que en los desplazamientos horizontales el sentido en el que se realizan es contrario al signo con el que aparecen en la fórmula. Por lo tanto, si tengo una resta, la gráfica se desplazará a la derecha. En el caso de la suma, recuerden, es hacia la izquierda. Y aquí están los dos importantes. La frecuencia de este tipo de funciones. La frecuencia es el coeficiente que hay para el paréntesis que contiene la variable independiente, pero por dentro de la función. No por fuera, como la amplitud, sino por dentro. Fíjense que aquí no se escribe, pero es como si hubiera un 1 multiplicando ese paréntesis. Entonces diremos que la frecuencia, cuando no aparece un número diferente, es 1. Eso significa que en un periodo natural de 2pi, que ya habíamos dicho que era el periodo de la función seno, la gráfica solo se repite una vez. Ahorita lo veremos en otros ejemplos y en la gráfica qué es esto de repetirse una o dos veces en un periodo. Y cuando la frecuencia es 1, el periodo queda intacto, es decir, es el periodo que nosotros conocemos y que ya habíamos dicho que al menos para la función seno y la función coseno era 2pi, ¿no? O 360 grados, o lo que correspondía a todo una vuelta o todo un giro en una circunferencia. Y ahí tenemos caracterizada a nuestra función. Es una función duplicada en sus alturas, que no está desplazada verticalmente, pero sí 60 grados a la derecha, con una frecuencia de una repetitividad y un periodo natural de 2pi. Vamos a ver cómo queda la gráfica de esa función. Nos ponemos ahí f de x igual a 2 veces el seno de x menos pi tercios era, ¿no? Pues acá buscamos a pi, aquí está. Pi sobre 3. Ahí está. Nos salimos y observamos los detalles de esa función. Fíjense que es una función desplazada, en efecto, a 60 grados a la derecha. ¿Cómo puedo contrastar todos esos cambios? Bueno, pues voy a dibujar la gráfica original, la gráfica de la función seno cuando no tiene desplazamientos ni ampliaciones. Fíjense que la función seno normalmente comienza aquí.
comienza en 0. Fíjense que esta función en 0 no comienza, ya está avanzada. Aquí se observa el desplazamiento de 60 grados o de la tercera parte de pi. Fíjense que todo esto es pi. La tercera parte sería como por aquí, ¿no? Un pedazo, 2 pedazos y 3 pedazos iguales. Entonces este punto es el nuevo, es en el que se ha convertido el punto original. Entonces ahí podemos detallar que en efecto existe un desplazamiento horizontal hacia la derecha. Dense cuenta que esta función subió hasta 2. La función normal, tanto seno como coseno, siempre oscila entre 1 y menos 1. Tiene una amplitud natural de 1. Pero la que nosotros estamos trabajando, fíjense que tiene un coeficiente 2, por lo tanto su altura máxima y su altura mínima será 2. Es otra manera de definir la amplitud, como el punto más alto y el punto más bajo que alcanza esa función. Y aquí está lo que les decía. En un periodo de 2pi, en un intervalo, digamos aquí de 2 cuadros grandotes como los que aparecen en nuestra gráfica, nada más tenemos dibujada una vez a nuestra función seno. Fíjense que aquí está digamos que su comienzo en 0, y si yo sigo la gráfica, cuando avanzo y llego hasta 2pi, me doy cuenta que he regresado al mismo punto con el que había comenzado. Es decir, tengo una vez dibujada esa función, y eso se repite, cada 2pi tengo el mismo pedazo fragmentado de la función original seno. Entonces, ¿qué van a hacer con esa función en su tarea? Una vez que le describieron los parámetros, recuerden, la vamos a exportar, ya no lo voy a hacer, es una operación rutinaria, y la vamos a pegar ahí debajo de la tabla de parámetros, ¿sale? Vamos a hacer otros ejemplos porque hay una mayor diversidad de estos. Aquí tenemos otra función trigonométrica con los parámetros desplazados. Me voy a robar las variables que ya están acá arriba y solo modifico sus valores. Bueno, ahí ya apareció esa cosa. Eliminar. Bueno, ¿cuál es la amplitud de esta nueva función trigonométrica? Bueno, decíamos que es el coeficiente o el número que acompaña a la función trigonométrica por fuera. Y en este caso es menos 3. Eso significa que la gráfica está ampliada hasta 3 y hasta menos 3. Pero como tiene signo negativo, significa que la gráfica se invierte de signo. Todo lo que de seno estaba por arriba, ahora va para abajo y viceversa. Ese será el efecto de ese coeficiente o de esa amplitud. Ahora sí hay un desplazamiento vertical porque si hay un número afuera de la fórmula que se suma o se resta. Entonces diremos que hay un desplazamiento de k igual a 4, lo cual significa que la gráfica se va para arriba 4 unidades de su posición original. Hay un desplazamiento horizontal, fíjense que no. Ahora la x no tiene agregado un número en el sentido de la suma y la resta, porque esa es la representación del desplazamiento horizontal. Fíjense que sin embargo sí tiene un compañero, no sumado y restado, sino multiplicado. Regresamos al problema. La x sí está acompañada de alguien, pero por un 2 multiplicado. Esa es la frecuencia. Esa es la manera de diferenciar el desplazamiento horizontal de la frecuencia. Uno es una multiplicación, el otro una suma o una resta. Entonces ahora sí hay una frecuencia diferente de 1 y es 2. Y eso tiene un efecto sobre el periodo. El que la gráfica tenga una frecuencia 2 significa que estará duplicada o repetida en un periodo de 2pi. Eso significa que el periodo natural lo tengo que dividir entre 2, entre la frecuencia. 2pi entre lo que nos dé de la frecuencia. Y si nosotros dividimos 2pi entre 2, pues solo nos va a quedar pi. ¿Eso qué significa? Que la gráfica se repetirá ya no cada 360 grados, sino cada 180. Eso debe observarse en la gráfica. Pues vamos a verlo. Entonces voy a dejar esa función. A ver, soy medio olvidadizo, es coseno, ¿verdad? Pues vamos a poner aquí como función natural, como función de guía para poder apreciar las modificaciones a la coseno natural. Y vamos a escribir aquí la función que estamos estudiando, que era menos 3 coseno de 2x, ¿no? Y creo que más 4, creo, ¿no? Más 4. Vamos a ver si no me equivoqué. No, está bien. Entonces vamos a darle enter y ya queda la función. Perdón, se copió arriba. Acá pongo coseno de x normal. Entonces ahí tenemos a la función coseno, la normal, es esta, la anaranjada, que en 0 empieza en 1 y realiza este trayecto.
y de modo que en 2pi ya se repitió todo lo que hay de diferente en esa gráfica. Acá se repetirá otra vez y así sucesivamente. Bueno, fíjense que la versión modificada la tenemos acá arriba. En efecto, esta función coseno, en lugar de empezar hacia arriba, como la función normal, empieza hacia abajo. Miren, acá tenemos, en lugar de una cresta, un valle. Entonces ahí tenemos representado el cambio de signo o el efecto de inversión provocado por la amplitud negativa. Dense cuenta que esta función tiene una amplitud de 3, como lo puedo demostrar. Bueno, fíjense que la gráfica abarca desde el 1 al 7. Eso significa que abarca 6 unidades. Eso significa que su centro está avanzamos 3 lugares, 1, 2, 3, en 4. Voy a dibujar ahí una recta, y igual a 4. Y ahí está, ¿no? Para tener en efecto la visibilización de que la amplitud de esta nueva función es 3 para arriba y 3 para abajo. Solo que como se ha desplazado verticalmente, esos números no coinciden con la escala natural. Entonces ya tengo una función invertida en signo, triplicada, que en efecto no se movió ni a la derecha ni a la izquierda porque este punto, fíjense que no se desplazó hacia ninguno de los extremos. Y lo que no habíamos visto, y que aquí sí existe, es la frecuencia. Vamos a ver dónde quedó el 2pi. Aquí está 0 y acá está 2pi. De 0 a 2pi, la gráfica descrita por esta nueva función se repite 2 veces. Entonces vean que en la original solo tiene que tener una repetición. Y esta tiene en efecto 2 copias idénticas dentro de un mismo periodo. Entonces por eso decíamos que la frecuencia mide de alguna manera el grado de repetitividad de una función sobre su periodo natural. Como coseno tiene un periodo natural de 2pi y una frecuencia de 2, se repite 2 veces en ese mismo espacio. O de otra manera, podemos decir que su periodo se redujo a la mitad. Cada pi, la gráfica se vuelve a repetir. Pi, 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 pi. ¿Sale? Bueno, y exportamos esta gráfica y la pegamos y así la subimos a la tarea junto con su tabla de parámetros descritos. Vamos a estos últimos 2 ejemplos, porque ya ven que los maestros ponemos ejemplos fáciles y les dejamos los difíciles. Bueno, vamos a tratar de abarcar todas las posibilidades que hay. Bueno, acá tenemos una función un poco más complicada, ¿no? O al menos en apariencia. Vamos a describir sus parámetros. Me vuelvo a robar de acá las letritas, ¿no? Ahí está. Bueno. Vamos a ver aquí que la función trigonométrica tiene un coeficiente de 2. Entonces la amplitud es 2 positivo, está duplicada a sus alturas. ¿Tiene un desplazamiento vertical? Sí, hay un menos 4. Entonces le ponemos ahí que es hacia abajo, porque el valor de k es negativo. Y hay un desplazamiento horizontal, y aquí es donde uno salta, porque dices, chin, sí es cierto. Hay en efecto alguien que se le agrega la x sumándose o restándose, en este caso sumando, pero al mismo tiempo hay un 3 que multiplica la x. Y hay que ordenar bien las cosas para representar quién es la frecuencia. La frecuencia es el número que acompaña a la x y que debe estar dentro de la palabra seno, pero fuera del paréntesis, donde se encuentra detallada el desplazamiento horizontal. De modo que este 3 tenemos que sacarlo del paréntesis. La única manera en que se puede hacer eso, si ustedes recuerdan, es factorizando. Voy a tener que factorizar el 3 de esta expresión, lo cual significa dividir estos dos términos entre 3. Y acá lo hice. Pongo el 3 afuera, entonces la x se queda solito, pero al 5pi tiene que pagar ese costo de haberle sacado como factor el 3. Pues lo ponemos abajo, dividimos 5pi entre 3, sin que eso nos represente una cantidad decimal, así lo dejamos como fracción. ¿Qué he conseguido con esto? Bueno, resaltar que la frecuencia en efecto es 3, pero el desplazamiento horizontal no es 5pi, no es lo que al principio se mostraba, sino la cosa en que se convirtió ese 5pi después de la factorización, que es 5pi tercios, una cantidad positiva. Por lo tanto, el desplazamiento horizontal será en sentido contrario, hacia la izquierda, y con un valor correspondiente de 5pi. ¿Cuánto vale eso? Recuerden que pi es 180, entre 3 son 60, por 5, 300, ¿no? Es un montón, ¿no? Casi toda
la circunferencia. Y por último, ya que sabemos que su frecuencia es 3, que su grado de repetitividad es, me voy a aparecer 3 veces dibujada, tendré que modificar el periodo natural o el periodo mítico, que es dividir entre 3 a 2pi. Como eso no da exacto, lo vamos a dejar así, como 2/3 de pi. Recuerden que eso sería 2/3 de pi, sería pi entre 3, 60 por 2, 120, ¿no? Entonces ese sería su nuevo periodo. Vamos a observar que en la gráfica en efecto eso sucede. Entonces 2 seno, vamos a borrar esas funciones que están ahí. 2 seno, ahí no se escribió nada, 2 seno de 3x más era 5pi, ¿no? Por acá sacamos pi. ¿Dónde estaba acá? Cerramos el paréntesis y todavía había un desplazamiento vertical de 4 unidades, ¿no? Ahí está. Voy a ver si copié bien la fórmula. 3 más 5pi menos 4. Ahí está. Y la gráfica ni se ve, está acá abajo, ¿no? Porque tiene un desplazamiento vertical de 4 negativo. Entonces vamos a ver que en efecto hay una amplitud de 2, porque la longitud abarcada desde la cresta hasta el valle es 4, ¿no? Entonces hay 2 para arriba y 2 para abajo. Si eso no me queda muy claro, pues voy a ponerle ahí una línea de guía en menos 4, que ahí estaría la mitad, ¿no? Es fácil sacarlo. Ahí está. Ahora si observamos una amplitud de 2, una amplitud de 2, que la gráfica de la función seno original se bajó 4 unidades, miren, este punto se transformó en este de acá, y que hay un grado de repetitividad de 3, significa que en el periodo mítico o natural de 0 a 2pi la gráfica debe aparecer dibujada 1, 2, 3 veces, ¿sale? Pues la frecuencia ya está comprobada, se repite 3 veces el dibujo en un mismo periodo de 2pi, por lo cual ese 2pi, si lo dividimos en 3 cachitos iguales, obtendremos aquí está, ¿no? 1/3, 2/3 y 3/3, ¿no? Recuerden que el periodo nuevo se había convertido en 120 grados. Ahora, para poder tener o garantizar la gráfica dibujada 3 veces, si antes tenía 360 grados, ahora cada dibujo debe aparecer en un espacio de 120 grados, de 2pi sobre 3. Y con eso, pues ya, en efecto, ¿no? Lo que yo logro anticipar de la gráfica, de la tabla, con la identificación de los parámetros, es lo que en efecto ocurre dentro de la gráfica. Y voy a hacer el último, ¿sale? Que se parece al anterior, donde hay que hacer un truquito para poder separar o diferenciar la frecuencia del desplazamiento horizontal. Ahí está, y se va a agregar otra. Bueno, aquí fíjense que el parámetro no es un número entero. Ahora el parámetro de amplitud es un medio, o sea 0.5. Eso significa que la gráfica se hace más chiquita, se achaparró, se contrajo a 0.5 o a la mitad de sus valores originales. Tiene un desplazamiento vertical de 2 hacia arriba, porque en efecto tenemos un número agregado con signo positivo. Y otra vez, ¿no? Hay un lío porque sí hay uno que se resta y hay uno que multiplica, pero la frecuencia debe estar afuera. Entonces vamos a suprimir o a quitar este 3, a factorizarlo. Lo escribo fuera del paréntesis, pero debo dividir a los dos de adentro entre 3. Obviamente la x queda solita y 9 entre 3 toca a 3. De modo que ya puedo identificar que sí existe un desplazamiento horizontal cuyo valor es 3. Como ese valor es negativo, significa que la gráfica se va a mover a la derecha. Ahí está. Recuerden que allí los signos son contrarios. Y la frecuencia, bueno, es el número que factorizamos, es el número que excluimos del paréntesis y me resultó ser 3. Por lo tanto,
aquí tendré que dividir entre 3 el periodo natural. Fíjense que va a ser exactamente lo del ejemplo anterior. Esta gráfica estará 3 repetida o dibujada 3 veces en un periodo natural, y ese periodo será exactamente de pi. Perdón, aquí hay un detalle. Como estamos hablando de la función tangente, recuerden que la función tangente no tenía como periodo natural 2pi, sino solamente pi. Entonces aquí sí hay un cambio. Y ahí está. En lugar de dividir 2pi entre 3, es pi entre 3, porque la tangente es diferente a seno y a coseno. En seno y coseno siempre utilizaremos 2pi y en tangente siempre pi. Entonces fíjense que va a ser una gráfica muy apretada porque de por sí está muy corto su periodo y tiene que repetirse 3 veces. Entonces eso lo vamos a ver en la gráfica. Borramos todo lo demás. Bueno, acuérdense que hay que exportarla y así ir completando la tarea. Vamos a dibujar la tangente normal. Ahí está. Esa era la tangente normal, que en efecto tenía un periodo de pi. Y ahora vamos a dibujar nuestra función famosa de hoy, que es 0.5 tangente de 3x menos 9, y había un pilón que ya se me olvidó. Menos 9 más 2. Ahí está. Vamos a enter. Eso fue para arriba. Vean nomás qué lío se ha formado. Acá voy a poner la tangente normal. Vean, ahí se va a encimar todo. Acá tenemos a la función tangente normal, que es una función pues, que está un poco más a sus anchas, no tiene 180 grados para existir, pero la nueva función, voy a quitar esta para concentrarnos en la nueva. Fíjense que en efecto se ha desplazado 2 unidades hacia arriba. Bien, acá está. Ha tenido un desplazamiento horizontal que nos había quedado a la derecha, equivalente a 3. Fíjense que aquí no nos salió como un múltiplo o un submúltiplo de pi, nos salió 3. Nosotros entenderemos que eso es 3 radianes, que se movió 3 radianes hacia la derecha. Fíjense que 3 radianes es casi 180 grados, ¿no? Y pues es una gráfica que se hizo más chaparrita, más tenue, porque en efecto tiene un coeficiente de 0.5, ¿no? Y ahí está. Entonces, ¿dónde está lo de 3 veces repetida la función? Aquí está, ¿no? Tenemos 1, 2, 3 veces repetida la función en un periodo de 0 a pi. ¿Sale? Y eso se va a observar en toda la extensión de esta gráfica. Y con eso, bueno, cerramos este episodio de las funciones trigonométricas, que les recuerdo, bueno, quedan descritas bajo esta forma general, bajo la descripción de estos 5 parámetros famosos, de los cuales nosotros ya conocíamos 3, los desplazamientos, la amplitud, que nosotros llamamos factor de estiramiento, y las únicas nuevas son estas 2, frecuencia y periodo, que nos hablan acerca de pues, una medida de su repetitividad. ¿Sale? Entonces así es como quiero que contesten a su última tarea de funciones trigonométricas. Nos estamos viendo.